Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias a Cruce por habernos dejado este espacio para presentar el libro. Es un libro cuya presentación es un poco singular porque habitualmente cuando alguien presenta un libro al lado tiene ejemplares para vender y si el público está debidamente convencido pasa a comprar los ejemplares y el autor los firma y todos muy contentos. En este caso no es así porque el libro es una edición en Amazon. Y es una edición en Amazon porque el libro fue propuesto a 35 editoriales españolas y todas amablemente declinaron la posibilidad de publicar. Con lo cual, bueno, fue maquetado técnicamente por expertos, pero la edición es en Amazon porque no hubo otra manera de publicar. No sé si esto tiene que ver con una cosa de la que habla Ernesto Castro a veces en sus intervenciones de un chauvinismo inverso, que a un autor francés o inglés o estadounidense le cuesta muy poco publicar en España, pero a un autor español, por lo menos en el campo del ensayo, le cuesta. El libro nació de mi lectura de la obra El origen de las especies de Darwin, que me provocó un malestar a nivel casi físico, diría yo. Porque yo pensaba que Darwin iba a decir que la evolución se produce por relación entre dos especies. Por ejemplo, los zorros evolucionan porque los zorros que mejor cazan conejos se reproducen y así tienen crías que son como ellos. Y los conejos se reproducen cuando consiguen pues no ser cazados por zorros, porque son muy hábiles, etc. Y entonces se reproducen y tienen crías que son como ellos. Pero esta es la tesis de Alfred Wallace, no es la tesis de Darwin. Aunque aparecen como coautores de la teoría de la selección natural, ponen el acento en diferentes niveles de selección de la especie. Para Darwin, la selección se produce dentro de la misma especie, y hay innumerables citas en su obra y aquí recogidas, donde Darwin afirma eso. Entonces, la selección se produce porque, por ejemplo, en una pollada, pues el pollito que más levanta la cabeza y más pía se lleva el alimento, aunque sus hermanos se mueran de hambre. O en una camada de cachorros, el cachorro que más solicita alimento, que con más ganas succiona a su madre, ¿no? El pecho de su madre, es el que más leche recibe y por lo tanto el que crece fuerte y se reproduce y tiene crías que son como él. Por lo tanto, para Darwin, la selección se produce siempre dentro de la misma especie. Porque son tus conespecíficos los que tienes más cerca, los que te pueden arrebatar alimento, el afecto de tus progenitores, etc. Y esto a mí me produjo bastante disgusto, porque no era la concepción que yo tenía. Entonces me enfrenté a la teoría de la selección natural, pensando cómo un filósofo puede manejar estos asuntos, con cuánto tiempo. El tiempo fueron muchos años, las páginas muchas, como veis aquí. Parece que este libro compite con el de Darwin en cuanto a extensión. En fin, ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo para manejar la teoría evolutiva. Pero es algo que uno puede hacer aunque no haya estudiado biología. Otros campos de la biología quizá no sea así, la genética, pero la teoría evolutiva es asequible y también la microbiología. Cuando un filósofo se enfrenta a la biología como ciencia, encuentra que está llena de dialéctica. Y la dialéctica es como la sal. Un poco de sal enriquece una comida, mucha sal la echa a perder. Y en mi opinión, la biología está llena de dialéctica, demasiada dialéctica. Voy a poner ejemplos. Para Darwin, la evolución se produce, como acabo de contar, cuando la selección natural elimina a los organismos menos capaces de sobrevivir, porque a su vez se han mostrado poco capaces, porque no compiten tanto con sus hermanos, que quizás son más capaces, o más crueles, o más lo que sea, y son los que comen y se reproducen. Bien, por lo tanto, hay una evolución que perfecciona las especies. Pero los mismos darwinistas se plantearon en vida de Darwin, el mismo Darwin se lo planteó en El origen del hombre, de su primo Francis Galton, que si por algún motivo la selección natural dejara de realizar sus benéficos efectos, entonces no habría una evolución, sino una involución o degeneración de las especies. En el campo de los seres no humanos sería el caso de los parásitos, de los insectos parásitos, por ejemplo, piojos, pulgas, que han simplificado su organismo para vivir a costa de su hospedador y por lo tanto no tienen que luchar mucho contra nada en especial. En el caso de los seres humanos sería un estado, una sociedad que alimenta a los débiles y por lo tanto permite que se reproduzcan los débiles y los enfermos, tuberculosos, sifilíticos, y estos autores temen que esa sífilis se transmita a la siguiente generación y también la tuberculosis y muchos problemas. Por lo tanto, la idea de evolución dialécticamente generó la idea de involución o degeneración, lo cual no encaja muy bien ambas ideas juntas. Pasteur
que sería el capítulo 2 del libro. Pasteur muestra que no existe generación espontánea y que, por lo tanto, los microorganismos no nacen de los seres muertos, putrefactos, de los cadáveres. No nacen. La generación espontánea no sucede. Pero Pasteur, que tiene una visión muy negativa de los gérmenes o microbios, considera que ellos son los que causan enfermedad. Por lo tanto, para Pasteur, cualquier microbio es siempre un problema. Lo que hay que hacer con los microbios es eliminarlos, porque siempre van a generar infecciones y problemas de salud. Por lo tanto, Pasteur elimina la idea de que los microbios nacen de lo muerto, pero afirma la idea de que los microbios provocan la muerte. Bien, dos ideas que están un poco, en fin. Otro ejemplo de dialéctica, en mi caso, incoherente, en mi concepción incoherente. Para Darwin, los seres vivos más egoístas se reproducen. Bien, por lo tanto, el egoísmo es la fuente de evolución, como afirma el más darwinista de los biólogos actuales, que es Richard Dawkins, con su famoso bestseller, El gen egoísta. Pero entonces surge el problema de cómo una pareja va a cuidar a sus cachorros, a sus descendientes, y por qué va a poner su vida en peligro por protegerlos, como hacen en mucho caso las madres o también los padres, los progenitores, que se esfuerzan mucho por sacar esa camada adelante. Si todos somos tan egoístas, ¿cómo se explica que los progenitores dediquen meses o años, con un gran esfuerzo de su vida y poniendo su vida en riesgo, por sacar a sus descendientes adelante? Como no sabían explicarlo, pues Richard Dawkins saca la idea del gen egoísta, que somos máquinas programadas por los genes, o los etólogos y los sociobiólogos afirman que tenemos instintos. Entonces, hay un instinto maternal, que lleva a la hembra, a la madre, a luchar por sus crías, aunque ponga su vida en peligro. Y lo mismo con el caso de los padres, aunque en menor medida. Entonces, como vemos, la idea del egoísmo, por encima de todo, de la selección dentro de la especie, individuo contra individuo de Darwin, no casa muy bien con la idea, con el hecho práctico de que los adultos tienen que poner su vida en riesgo o sacar adelante a sus descendientes. Otro ejemplo de dialéctica. Más problemas. Cuando yo manejé muchos textos de biología, me sorprendió, quizá por mi formación como filósofo, que no haya una idea clara de lo que es la vida. La biología no asienta una idea clara de lo que es la vida. Entonces, en lugar de una definición, dan atributos. Entonces dicen, la vida es aquello que se reproduce. Se reproduce, por supuesto, en un medio adecuado. Siempre la vida necesita la presencia de agua. Nadie pretende que haya vida en el interior de un volcán, por supuesto. Siempre presencia de agua, en un medio adecuado, etcétera, etcétera. El problema es que los cristales también se reproducen. En presencia de agua, unas ciertas formas cristalinas se multiplican, absorbiendo esa agua y convirtiendo un medio líquido en sólido o gelatinoso. Por lo tanto, la característica de reproducción no es del todo exacta para diferenciar seres vivos de seres muertos. Podemos multiplicar las características, pero el problema de no definir y dar características es que uno parece que tiene en mente una idea de algo que está dando características, pero que no está definiendo. Para que se me entienda. Si alguien me pregunta, ¿qué es un abeto? Yo diría, bueno, pues un abeto es un árbol de hoja perenne que se da muy bien en las montañas por encima de 1000 metros de altitud, por ejemplo, que tiene frutos en forma de conos, razón por la cual se engloba en el conjunto de coníferas, pero yo para definir un abeto tengo en mente ese abeto. Entonces, como lo tengo en mente, doy características. Parece que no es eso lo que sucede con la definición de vida. Los biólogos dan características de vida, pero no sabemos qué tienen en mente cuando hablan de esas características. Y esto, que parece un problema un poco de filósofos exquisitos, ¿no? Buscar qué son las cosas. Una ciencia puede manejar sin saber o definir qué son las cosas. Podría simplemente explicar cómo funcionan las cosas, que es lo que hacen las leyes físicas, por ejemplo. A lo mejor no dicen que es una fuerza, que yo creo que sí lo dicen, pero en fin, pero explican cómo funciona la fuerza de gravedad, por ejemplo, la fuerza centrífuga, lo que sea. Esto no es un problema menor ni un problema exquisito, porque si no sabemos lo que es la vida, entonces no sabemos si los virus están vivos. Y estos son palabras mayores, porque si los virus no están vivos, entonces ¿qué son? Pues podríamos decir, bueno, los virus entonces son toxinas o venenos que están en el medio. Por ejemplo, al igual que había gasolina hasta hace poco tiempo que expulsaba plomo y ese polvo nos envenenaba, el plomo, el mercurio son venenos en el ambiente, ¿no? Obviamente no están vivos. Podríamos pensar en, entonces los virus no son seres vivos, son venenos o toxinas que siempre son dañinas y por lo tanto conviene alejarnos de ella. No hay diálogo posible con los virus, solo hay exterminio, como con las cucarachas, y por lo tanto, bien, son toxinas. Pero si los virus no están vivos, entonces no forman parte de la biología, y esto vuelven a ser palabras mayores. Porque si un biólogo afirma que los virus no están vivos, entonces tiene que reconocer que los virus no son su tema de estudio.
Podría ser lo de la química, podría ser lo de no sé qué ciencias, pero no desde luego la biología. Por lo tanto, vamos encadenando problemas. Si no sabemos lo que es la vida, no podemos saber si los virus son seres vivos. Y si no son seres vivos, entonces forman parte de la biología. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Si son toxinas, claramente hay que erradicarlos al máximo posible. Había comentado que un poco de dialéctica viene bien, pero demasiada dialéctica arruina un libro o una ciencia o un saber. Pese a lo cual, yo como creo que un poco de dialéctica está muy bien, por si no lo saben los lectores filósofos del libro, bueno, yo una vez entregado el libro a mis compañeros de mesa, no he vuelto a hablar con ellos del libro. No sé lo que van a pensar, no sé lo que van a decir y no sé cómo lo han leído. Pero por si alguien lo lee con cierta formación filosófica, voy a enseñar que el libro tiene una estructura muy dialéctica, aunque trate de la biología. El capítulo 1, clásicamente en dialéctica, ¿no? Siempre es la tesis, hay 3 partes en dialéctica: tesis, antítesis y síntesis. Supuestamente la síntesis supera los problemas de la tesis y la antítesis. Esto muy académico, pero para entendernos. El capítulo 1 sería la tesis, el darwinismo, y se basa fundamentalmente, como he comentado, que la selección será individuo a individuo y siempre dentro de la misma especie, entre conespecíficos o entre congéneres. El capítulo 2 pasa a la microbiología, a pasteurismo, Pasteur, y a un lector en principio puede extrañarle que de pronto, después de hablar de Darwin, empiece a hablar de Pasteur, al margen de que sean coetáneos. ¿Por qué? Porque Pasteur plantea una selección que es de grupos y entre especies. Pasteur plantea la selección o la vida como una lucha entre los microbios y los seres pluricelulares que somos, por ejemplo, nosotros, o el ganado, o lo que sea, ¿no? Siempre es una lucha entre especies. Por un lado los microbios y por otra parte nosotros. Por lo tanto, ya no es el nivel de Darwin. Y de aquí que entre Darwin y Pasteur hubiera siempre malos entendidos y nunca hubo buenas relaciones entre la biología británica y la biología francesa, precisamente por este motivo. Al margen de que Darwin fuera el alma mater o pater de la biología británica y Pasteur de la francesa, porque trabajaban desde supuestos diferentes. Para Pasteur, la selección se produce en la lucha entre especies. Y esas especies, por un lado, son siempre microbianas, siempre muy malas, y luego organismos como nosotros. Y luego se da a nivel grupal también. Por ejemplo, una infección. Si llega una bacteria e infecta a un grupo de personas, pero no a otros, bueno, pues la lucha será entre esa bacteria y ese grupo, pero no individuo a individuo. Por lo tanto, la antítesis sería que Pasteur afirma cosas muy diferentes a las que afirma Darwin. Capítulo 3, síntesis, la simbiosis. ¿Qué pinta la simbiosis en todo esto? Bueno, la simbiosis, capítulo 3, la síntesis, hereda la idea darwinista de que hay una selección natural que elimina a los ejemplares menos adaptados, menos capaces, pero niega que eso sea dentro de la especie individuo a individuo, sino que todos poseemos una cantidad de flora microbiana, es decir, asume la importancia de Pasteur de los microbios, pero niega el aspecto negativo de Pasteur, de aquí la síntesis, si no sería puro pasteurismo, pura continuación de Pasteur. Hay un cambio en la opinión de Pasteur. Para Margulis, por ejemplo, para la teoría simbiótica, los virus, las bacterias, no siempre son negativos, muchas veces son positivos. Los microorganismos son la fuente de la evolución, lo que permite crear nuevas especies, porque hasta ahora en laboratorio nunca se crea una nueva especie, simplemente con mutaciones, pero es posible crear nuevas especies introduciendo una flora microbiana particular. Bien, pues entonces la síntesis sería la simbiosis, la idea de que se crean nuevas especies con microbios, pero los microbios no son negativos. Y la principal fuente de selección no es los congéneres, sino los predadores o el medio. Para la teoría simbiótica, las dificultades abióticas, el medio, el frío extremo, el calor extremo, la sequía, la falta de agua, son la principal fuente de evolución. Por lo tanto, si uno llega al tercer capítulo, aunque se sorprenda de cómo se pueden combinar el primero y el segundo, va a encontrar que hay una cierta síntesis, una cierta conjunción hacia el final de la obra que explica por qué se habló antes de Darwin, luego de Pasteur, y finalmente llegamos a un intento de reunir todo aquello en una síntesis coherente que permita abrir más allá. El libro no es puramente crítico, intenta abrir una vía de esperanza, una visión de la vida mucho más optimista que sería la teoría simbiótica. En fin, no me quiero limitar solo a una crítica, a veces los filósofos pecamos de ello, ¿no? Sino abro ahí una especie de vías de posible definición de vida, de posible concepción de la evolución, de la selección natural, etc. Por supuesto, está dentro de una filosofía de la biología que comenzó ya Aristóteles. Si el gran Aristóteles abrió un camino como este, también abierto, por cierto,
pocos filósofos hablaron tanto y también de Aristóteles, perdón, de la vida como lo hizo Aristóteles, porque en el mundo actual no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y de ahí que lo englobe en una filosofía de la biología. Con esto termino mi parte, voy a presentar a mis invitados. Falta Amanda Núñez, porque bueno, ha tenido un problema personal que yo entiendo perfectamente, le impide venir, le mando aquí un gran ánimo y espero que, en fin, que lo supere y que nos veamos dentro de poco. Os presento brevemente. A mi derecha, a vuestra izquierda, está Javier, que va a hablar en primer lugar, Javier Rodríguez de Fonseca, presidente de Cruce. Javier es guionista de cine, escritor, presidente de Cruce y un montón de cosas más que nos tendrá que contar algún día en unas memorias, en una autobiografía, que serán muy interesantes porque contarán también el clima cultural y artístico de Madrid. Después hablará Rosa Jiménez, filósofa de profesión, como yo, filósofa muchos años en instituto también. En fin, es un encanto que esté aquí, me hace muy contento. Y finalmente hablará Javier Segura del Pozo, que es médico experto en salud pública, o como él prefiere decir, médico salubrista. Javier Segura ha estado muy demandado últimamente por la pandemia que estamos pasando. Su opinión ha sido muy solicitada y muy valorada tanto en medios de comunicación como en organismos públicos. Es el que más sabe de la pandemia actual y de coronavirus, también puedo hablar de eso si quiere, y es el experto por la parte médico-biológica del tema. ¿Por qué los he elegido? Bueno, porque los conozco, son personas cercanas, pero fundamentalmente porque son personas generosas. Porque ellos saben que de aquí, por mi parte, no van a sacar un céntimo, no les voy a pagar por este acto que están aquí, y porque tampoco van a dorar su currículum para futuras, pues, en fin, cátedras o lo que sea. No, de aquí no van a sacar ni méritos académicos, ni van a sacar dinero, ni tal. Por lo tanto, fundamentalmente, están aquí porque son personas generosas. Si no, no estarían aquí. Sacamos satisfacción. Dicho lo cual, les doy la palabra a Javier Rodríguez, como presidente de Cruce, que nos toca aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Ugarte por querer presentar este libro en Cruce. Estamos afortunadamente acostumbrados a que los socios presenten libros aquí. Él es un socio y especialmente generoso además. Y bueno, después de haber ido a verlo a él, yo ahora mismo tengo una duda muy grande de si leer todo esto o no leerlo. Porque muchas de las cosas que él ha dicho, yo pensaba aquí decirlas, en la medida en que mi presencia aquí sería como la del lector entusiasta, que no es experto en la materia, pero que ha leído el libro entero y le gustaría hacer el recorrido por el libro tal como él lo ha visto. Yo pedí disculpas en el sentido de que va a haber cosas que ya se han dicho, pero yo lo que me he preparado es un recorrido por el libro con después alguna que otra cuestión que me gustará que salga en el debate si hay después, ¿no? Me arriesgo a hacerlo. Vale, ya que está trabajado. Efectivamente. Yo creo que no se puede. Bueno, lo primero de todo es que esto, voy a coger uno, es un tocho que cuando te lo dieron, uno dijo, menudo marrón le ha caído al presentador. Marrón. Pero luego la verdad es que no ha sido tal. Ante todo hay que decir que el libro es muy ameno, es de una prosa muy fluida, es muy interesante, profundamente didáctico, y esto tiene mucho valor cuando se trata de temas relacionados con la ciencia, que están muy alejados, por ejemplo en mi caso, del conocimiento común, incluso de mucha gente que se dedica al pensamiento. Yo creo que va siendo hora ya de que esta patología crónica se vaya subsanando, ¿no? A ver si aquí en Cruce, por ejemplo, hay más temas allá al fondo, ¿no?, que tengan que ver con la ciencia y la filosofía. Mucha información hay en este libro y en ella el autor muestra su voluntad de documentar al máximo sus opiniones y sus aseveraciones. Pero a la vez, y esto me interesa recalcarlo, es un libro de combate, coherente con la trayectoria del autor. Está claro que Javier toma partido, ese es un tema clarísimo. Sus páginas se centran en la evolución de las especies y la microbiología, y su objetivo es desenmascarar la ideología que domina la ortodoxia biológica. De ahí el subtítulo del libro, sobre la ideología que domina la biología.
Respecto a su título, competencia o cooperación, es una disyuntiva. Las disyuntivas a menudo se presentan entre signos de interrogación. En este sentido, el título podría haber sido competencia o cooperación. En este sentido también, el título, mejor dicho, si hubiera puesto interrogaciones, podríamos haber supuesto que el autor, tomando distancia, declarándose por así decirlo neutral ante ambas alternativas, nos iba a ofrecer un inventario de los pros y los contras de ambos posicionamientos sobre la evolución de la vida en la Tierra, pero no es el caso. Ya hemos dicho que tenemos entre las manos un libro comprometido. Javier presenta la disyuntiva como la antesala de una toma de partido y toma partido. Entre competencia y cooperación, apuesta por la cooperación. No ha sido la lucha, sino la cooperación, el mutualismo, la simbiosis, lo que ha caracterizado la evolución de la vida. Y esa toma de partido es importante porque en este marco se ve de una nueva manera no solo lo biológico, sino también lo social, lo que incumbe al humano en su manera de estar en el mundo. Para Javier, buena parte de los males que ha sufrido la naturaleza y la sociedad humana se deben al imperio de la ideología que se basa en la competencia y que hoy tiene en el pensamiento neoliberal su principal baluarte. Este planteamiento es en buena parte desarrollado por el autor, tomando como concepto referencia lo biopolítico, es decir, las formas de control de la vida por el poder. Pero en este asunto fundamental no me detendré, ya que en la mesa tengo aquí a Rosa, que es una persona que sobre este asunto está mucho más capacitada que yo para hablar, ¿no? También quiero aprovechar para decir que al no ser ni mucho menos un entendido en los temas que aquí se tratan, sino solo un entusiasta lector, he dejado aparte otras cuestiones capitales como la instrumentación que se ha dado a las distintas acepciones del concepto de raza en este libro, un tema del cual no has hablado, ¿no?, de ello, ¿no? Y otras cuestiones de índole más científica, ¿no? El libro, como él decía, está dividido en 3 partes. En todas ellas pone su empeño en criticar el paradigma evolutivo y biológico imperante y sus ramificaciones colaterales, todas para él infectadas, nunca mejor dicho, de ideología. La defensa de su propuesta, cooperación frente a competencia, se va entreverando entre los textos críticos condensándose en las últimas páginas. Es decir, no está todo el tiempo como esperando a ver cuándo viene la propuesta, pero se da cuenta cuando relee que la propuesta empieza a entreverarse desde las primeras páginas y al final ya se concentra, ¿no?, todo el tema del apoyo al tema de la cooperación. Porque básicamente el libro entero es crítico, criticando lo que digamos el pensamiento dominante del mundo de la biología. El punto de partida de este libro es la lectura de Darwin. Sus teorías siguen hoy vigentes en la comunidad científica, complementadas por la genética, cuyos orígenes se encuentran en los trabajos de Agostino Gregor Mendel y algunas posteriores modificaciones bajo la forma de lo que se ha denominado teoría sintética o síntesis evolutiva moderna. Esta teoría dominante, que el autor tiene en su punto de mira como enemigo a batir, es la encargada hoy de dar una explicación a la evolución de la vida en el planeta Tierra. Pero como todos sabemos, los hechos no hablan por sí mismos, al menos para los humanos, sino que dicen aquello que les hacen decir el sistema conceptual en el que los enmarcamos. Heidegger decía que la ciencia no piensa, y con ello quería señalar que la ciencia es incapaz de dar razón de su proceder, basándose tan solo en los métodos que le son propios. En este libro Javier se propone dar razón de ese proceder. En la teoría darwiniana encontramos el medio, lo abiótico, algo dado, algo a lo que adaptarse. Una propuesta gradualista, es decir, la evolución homogénea de las formas de vida. Pero sobre todo encontramos una concepción muy especial de la selección natural, que para él está basada fundamentalmente en la lucha, como él ha señalado, intraespecífica, es decir, la lucha no entre las especies, sino dentro de la propia especie, entre los individuos que la forman. Es precisamente este punto el que me atrevo a decir que causó mayor sorpresa a Javier en la lectura de Darwin y al que más páginas dedica a rebatir en su libro. Y esto es así porque resaltar la lucha entre los individuos de una misma especie como causa principal de la evolución, de esa selección de los más aptos, implica un planteamiento que parte de que todo congénere es un oponente,
alguien a quien hay que dominar, si no eliminar, para asegurar la supervivencia. Las ideas evolucionistas de Darwin nacen en un contexto socioeconómico y de pensamiento donde la revolución industrial se está asentando y donde una clase, la burguesía, los poseedores de medios de producción, que diría Marx, detenta el poder, teniendo enfrente a los que solo tienen la fuerza de su trabajo como medio de subsistencia, la clase obrera. El posible conflicto, la famosa lucha de clases que puede generar esta situación, es precisamente lo que quiere desactivar esa ideología individualista que alimenta las teorías de Darwin. Este tiene como punto de referencia a los individuos y no los colectivos. Una pareja de opuestos que es una de las que vertebra el libro junto con la pareja herencia genética, contexto de vida. La famoso de se hace, nace o se hace. El pensamiento en el que se enmarca la teoría de Darwin tiene sus orígenes en Hobbes, su famoso El hombre es un lobo para el hombre, y más cercanamente en Adam Smith y su no menos famosa Mano Invisible, y en Malthus y su concepción de la lucha por los recursos, ya que parte de la premisa de que el crecimiento de las poblaciones es superior a los recursos disponibles. Darwin en esta estela pensaba igual que Spencer, al cual cita bastante, y hay que reconocer y saber que Spencer a finales del siglo XIX era el pensador más influyente e importante en Inglaterra. Para él hay que dejar a la naturaleza que haga su trabajo, no hay que intervenir en ella, pues ella misma se encarga de la selección. Centrándonos en el ser humano, esta postura implica que preocuparse por favorecer la existencia de los débiles, de esos que se suponen que si no fuera con ayuda no sobrevivirían, sería favorecer la existencia de los no aptos y por lo tanto abrir la puerta a la degeneración de la especie. Este planteamiento no es sino el producto de la mentalidad liberal de la época, la cual defendía que no había que repartir la riqueza ya que la naturaleza se encargaba de ello. Si la selección natural ha mejorado al ser humano, hay que dejarla hacer. En este sendero, el Estado no debe favorecer, por ejemplo, la vacunación, porque eso llevaría a la expansión de los débiles. Aquí, pues, el autor, Javier, descubre el sesgo ideológico de Darwin. La otra pata de la teoría sintética, o síntesis evolutiva moderna, es, como hemos mencionado, la genética iniciada por Mendel. Los grandes avances que se han producido en este campo han llevado, como veremos un poco más adelante, a caer en una suerte de determinismo, con lo que condicionantes de la existencia como el medio abiótico, la nutrición, el tipo de relaciones con tus congéneres, etc., pasarían a un segundo término ante la implacabilidad de los genes. Aquí, pues, como él mismo ha dicho, se centra en Darwin en la primera parte, y la ideología que defiende Darwin y a la que está sometida su teoría es la ideología liberal, en esos momentos dominante. En la segunda parte del libro, el protagonista no es Darwin y sus descendientes, sino Pasteur. Hasta Pasteur se pensaba que los microorganismos surgían por generación espontánea, por ejemplo, de la materia orgánica putrefacta. Pasteur demostró que era al revés. La materia putrefacta es efecto de la acción de los microorganismos. Aquí el perfeccionamiento del microscopio tuvo una importancia similar a la del telescopio para Galileo. Este nuevo mundo de lo invisible se caracteriza porque para ellos en un comienzo era absolutamente nocivo, como pasó igualmente con los virus, es decir, era algo a exterminar. Javier nos dice que así como el darwinismo se asienta en el liberalismo, la microbiología lo cuestiona, al menos en parte. Resulta que las epidemias e infecciones son un mal generalizado y que si en ese momento Europa está en plena expansión colonial, tan importantes son las armas como las vacunas. Los descubrimientos en microbiología, a diferencia de lo que defendía Darwin, coloca el principio de selección no en la lucha entre los individuos de una misma especie, esta es otra diferencia, sino en una lucha, es decir, en una lucha intraespecífica, sino en la lucha interespecífica, puesto que se trata de la lucha entre los microbios y el sistema inmune, el sistema inmunitario. Por otra parte, pone en duda la importancia del medio, ya que no está claro que los que sobrevivan a una epidemia son los más aptos respecto al medio. Las epidemias cuestionan la evolución de los organismos de la libre competencia en Darwin.
No obstante, este traslado del foco de la evolución de los organismos complejos a los organismos simples, de lo macro a lo micro, no deja de apoyar la teoría darwinista, ya que a sus ojos de la teoría darwinista, ahí se puede comprobar, en el mundo microbiótico, se puede comprobar cómo los microbios se mueven en la dinámica de la supervivencia de los más fuertes, produciéndose, por ejemplo, mutaciones, como estamos viendo ahora en la pandemia que padecemos. El autor nos dice que en líneas generales se puede afirmar que aunque la microbiología está menos ideologizada que el darwinismo, el enfoque sigue manteniendo dos pilares fundamentales del pensamiento liberal de la época. Primero, de la época, y casi podríamos decir que de ahora. Primero, lo biológico sigue siendo lo determinante y lo social algo secundario. Y segundo, la población sigue considerada como una suma de individuos sin tener en cuenta que los colectivos son, como tales, están sometidos a dinámicas propias mucho más identificables. Teniendo en cuenta este panorama en el que tanto en el campo de la evolución de los macroorganismos como de los microorganismos sigue manteniéndose un mismo marco conceptual infectado seriamente por la ideología liberal, el autor se propone en la última parte del libro, titulada ¿Es posible cooperar? Yo aquí le hubiera quitado las interrogaciones. Rastrear pruebas de esa posible cooperación en la naturaleza, de tal modo que podamos aceptar un nuevo marco de interpretación de los hechos que caracterizan la evolución de la vida en la Tierra. Ya bien avanzado el siglo XX, el paradigma de la supervivencia condicionada por la lucha de los individuos por sobrevivir se hizo fuerte, al menos en los textos que dominaron el panorama científico. El auge de la genética parecía favorecer de manera rotunda la teoría sintética. La etología de Cordat-Lorenz, la sociología de Wilson, el gen egoísta de Dawkins, unos de manera más radical que otros, defendían la prevalencia de lo genético sobre el medio y el aprendizaje. Pero para el autor, toda esta insistencia en la lucha y el determinismo como referencia de selección y supervivencia puede ser seriamente cuestionada. ¿Cómo se explican en ese marco los comportamientos altruistas? ¿No provocaba ese énfasis radical en el nivel individual la incertidumbre de vernos abocados a ese pozo sin fondo que son las individualidades? ¿No es mejor tener como referencia a los grupos más abarcables, pues en ellos al menos suele detectarse ciertas dinámicas? ¿Qué papel juega la condición social en las sociedades humanas? La paleontología también ha puesto en serios problemas a la teoría de la evolución, pues es mínimo el hallazgo de seres intermedios que demostrarían la evolución homogénea que defendía Darwin, mientras que lo que sí evidencian es la persistencia y continuidad de las especies, lo cual parece no tener relación con la adaptación al medio, permaneciendo al margen de la selección natural. Así las cosas, son hipótesis perfectamente defendibles, la aparición de nuevas especies mediante saltos evolutivos o la desaparición a causa de catástrofes en el medio abiótico. Nuevas teorías como el equilibrio puntuado o la simbiogénesis han surgido para explicar lo que no funciona en la teoría sintética y aunque no renuncian a ella plenamente, sí apuntan a posibles nuevos paradigmas. A este respecto, y con esto voy terminando, nuestro autor tiene especiales esperanzas en la simbiogénesis, teoría que ha demostrado a nivel microbiológico que quizá la cooperación es una fuerza igual o mayor que la competencia a la hora de poder comprender la evolución. Esta teoría ha demostrado que las células que hoy configuran los organismos complejos, las llamadas eucariotas, con su núcleo, su citoplasma y su membrana, provienen de uniones entre entes más simples, como son las células procariotas, las bacterias, que carecen de núcleo definido y que tienen capacidad de transferirse mutuamente genes. Esta cooperación se ha producido para hacer frente a mejores condiciones a los para estar en mejores condiciones frente a los problemas que el medio presenta. Y puede ser el punto de partida de una nueva explicación del origen de las especies, aunque hay que reconocer que a nivel de macroorganismos todavía no se ha demostrado la incidencia de esta transferencia genética. De todas formas, para el autor, la evolución de la célula es un nuevo punto de partida para poder comprender la evolución, y ahí, en su primigenia formación, está presente la cooperación. Pero esto no es sino un ejemplo más de esos comportamientos que se van a nivel global, y en ellos insiste el autor, donde podemos considerar como un elemento capital la cooperación. Ejemplo, las leguminosas absorben nutrientes y a cambio enriquecen el suelo con nitrógeno.
Lo que son desechos para animales como el CO2 es fuente de vida para las plantas y el oxígeno que expelen las plantas es fuente de vida para los animales. Y más aún, todos los seres vivos, los humanos incluidos, estamos compuestos por multitud de microorganismos. ¿O es que las bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo, imprescindibles para la asimilación de nutrientes, no forman parte de nosotros? Planteamientos como los de Pasteur, según los cuales los microbios son nocivos y luchan contra nuestro sistema inmunológico, se desvanecen al comprobarse que nuestro sistema inmunológico está formado en parte por microbios. Hoy ya sabemos que las bacterias y los virus no son todos nocivos, sino que muchos de ellos son necesarios para nuestra vida y forman parte del proceso evolutivo. Incluso el medio abiótico se ve influenciado por los organismos vivos, de tal manera que se produce una interacción modificante entre ambos. En definitiva, todas estas constataciones, esta interacción de todos los elementos, tanto bióticos como abióticos, lleva al autor a apostar por un marco donde el materialismo mecanicista, que según él es en el que se apoya la teoría sintética, se vea sustituido por un materialismo holístico y dialéctico, donde prime la cooperación. Acabo aquí, pero dejo una cuestión para el debate, y que es la siguiente. Si bien estoy de acuerdo con el planteamiento de Javier, no puedo dejar de albergar la sospecha de si podemos llamar cooperación a este tipo de intercambios citados. Tengo más al respecto, pero prefiero dejarlo por si luego... Nada más. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Javier por haberme invitado a esta presentación. Yo soy amante de la filosofía, eso de que sea filósofa ya es otra cuestión, pero en fin, lo tendremos en cuenta. Y espero que el tercer Javier os cuente cosas diferentes de las que han contado Javier Ugarte y Javier Rodríguez de Fonseca, porque yo, entre lo que ha contado uno y lo que ha contado otro, más o menos estoy. Con lo cual, no sé si os vamos a aburrir esta tarde soberanamente con las intervenciones, espero que no sea así. Un poco la lectura de los libros es como la visita de las ciudades, ¿no? Uno va a una ciudad y cada uno la visita de una forma diferente y ve una ciudad distinta. Pues a uno le gusta ir a museos, a otro le gusta ir a iglesias, a otro le gusta ir a los bares, a otro le gusta ir, yo qué sé, ¿no? Entonces, al final, cada uno visita o conoce una ciudad distinta y cuando se hablan dos personas diferentes de la misma ciudad parece que han estado en sitios diferentes. Bueno, pues un poco pasa también lo mismo un poco con el libro de Javier, ¿no? Que parece que solamente tiene un tema, pero tiene muchísimos temas y eso es una de las cosas que más he destacado, por lo menos en la intervención, la forma de leer que yo he tenido el libro de Competencia Colaboración. Lo primero es que estoy de acuerdo con Javier Rodríguez, que son los tres Javier, lo siento, pero es que ¿qué vamos a hacer? Estoy de acuerdo con él que es un libro muy ameno, que efectivamente impresiona un poco al principio, porque qué jolín, pero luego se lee muy bien, es muy... a veces a mí me ha costado algunas cosas entender, porque yo reconozco que las cuestiones biológicas, de biología o de ciencia me cuesta más trabajo entenderlas, pero se entienden bien. Pero en general es un libro que se lee muy bien y yo por eso lo quiero recomendar. La segunda cuestión que a mí me parece también interesante tener en cuenta es que a priori parece un libro de teoría, como ha señalado fundamentalmente Javier Ugarte, un libro de historia, como también ha señalado Javier Rodríguez, pero para mí, yo lo he leído, es que cuando lo estaba leyendo estaba viviendo absolutamente todo lo que hemos estado viviendo estos años con la pandemia, con el tema de la pandemia. Porque es un libro que efectivamente habla de teorías evolucionistas y tal, pero es que habla de vacunas, habla de microbios, habla de virus, habla de empresas, de fábricas de vacunas, de relaciones de las fábricas de vacunas con el poder, de cómo se trata, de cómo los estados abordan las pandemias,
de los distintos sesgos que tiene también la manera de aceptar las epidemias según el contexto social en el que se encuentra, es decir, donde no le afecta lo mismo, aunque en principio, claro, esta nos ha pillado, como nos pilló todos muy de sorpresa y nadie sabía de qué iba, pues pilló a todo el mundo un poco por igual, pero después ya sí que fue diferenciando estratos sociales y yo creo que eso ha quedado bastante más claro. Y desde esta perspectiva de ser un libro que habla de la actualidad, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha resultado muy interesante es cómo, por lo menos así lo he leído yo, ¿no? Las distintas estrategias que se han seguido en este año y medio que llevamos de pandemia, que han sido, por lo menos al principio, bastante diferenciadas entre el mundo anglosajón y el mundo continental. Por una parte, el mundo anglosajón ha sido, pues al principio se buscaba más la inmunidad de rebaño, que todo el mundo que se contagie quien esté expuesto, proteger de alguna forma también a los más débiles, pero hacer como no coartar la libertad individual de alguna manera, ¿no? Mientras que por otra parte el mundo continental ha optado más por la vía intervencionista. Bueno, pues es que eso yo lo he visto en la historia. O sea, he visto cómo Javier me cuenta de dónde viene eso. O sea, me cuenta de dónde surge esa distinta estrategia. Es decir, no es una cuestión de los políticos de ahora, no es una cuestión de la situación política que hay ahora mismo, sino que es una cuestión que viene de atrás, de una forma de enfocar pero al fin y al cabo son distintas maneras de enfocar el control ciudadano, es decir, de ejercer la biopolítica, que yo no sé si una será mejor u otra, pero que son distintas según el contexto histórico y también la tradición política y la tradición cultural. Eso es un poco lo que yo quería señalar. Por otra parte, como veis, como estamos contando aquí, yo creo que una de las características de este libro es que encierra distintos libros en uno, da de sí, o sea, que el tamaño da de sí. Pero incluso se puede leer de distintas maneras. Tiene distintas rutas, ¿no? Pero al final, efectivamente, se confluye en una. Todas confluyen. Yo mi confluencia no la he encontrado en la cuestión dialéctica que ha planteado Javier Ugarte, sino que yo la he encontrado también en la manera en que se organizan los contenidos. Pero yo creo que, de alguna forma, para entender el texto es necesario, de alguna manera, recorrer esos distintos caminos que nos van a llevar al final a otro. Por una parte, como muy bien ha explicado Javier Ugarte, es un libro de biología donde habla de la biología, de la evolución y de la microbiología. Y yo de eso ya no digo más porque ya él ha dicho muchísimo. Por otra parte, también es un libro de historia de la biología, efectivamente, como está estructurado en las tres partes, porque él lo ha señalado como elementos dialécticos, pero también son cronológicos, es decir, cada parte se refiere a una época histórica, a un momento histórico. Aunque hay un solapamiento ahí, el primer capítulo va de 1800 a 1950, la lucha contra los gérmenes, de 1860, pues ya, por lo cual se solapa con lo anterior, a 1950, y la última va de 1950 hasta nuestros días. Y en este territorio, en el territorio de la historia de la ciencia, el texto lo que se pregunta es cómo se ha ido construyendo, como ya han dicho ellos, la biología, pero no solo desde el contenido, tal y como se ha explicado, sino también mostrando el trabajo de sus hallazgos en el interior de la cultura en la que se desarrollan, precisamente para dar cuenta de la conexión que tienen con la época, que es un poco lo que también está explicando Javier. Por eso digo que no vamos a repetir mucho. Y también explicándolo sus condiciones de posibilidad que son epocales, ¿no? De esta manera se pone el carácter ideológico de los saberes sobre la vida, rompiendo el velo de la supuesta objetividad para mostrar cómo el prejuicio se confunde con la naturaleza. Ese es el carácter, fundamentalmente, uno de los caracteres ideológicos. Por ello, la historia de la biología que este libro expresa no solo se hace cargo de la necesidad de desvelar la falsa conciencia, sino que también, eso es lo que me remite a mí un poco al final, también a la necesidad de reinscribir el relato oficial y también de la escritura con la que se expone, es decir, hacer una reescritura de ese relato que se ha hecho de la historia de la biología y de la historia de la evolución, ¿no?
Evidentemente el libro de Javier también hay un relato y como tal relato también utiliza los tropos narrativos, pero de alguna manera ese uso a mí, aunque tenga un carácter ficcional, no me resta verosimilitud, ¿no? Pero, y esto es quizá lo que me resulta a mí más curioso, por lo menos es lo que yo he visto un poco en este libro, por encima o por debajo de de estas líneas de investigación que son mucho más explícitas, que son las de las que han hablado ellos, yo creo que también circula una especie de ontología, y ya me voy a la línea filosófica, como decía él. Una especie de ontología que se inmerge en la vida como realidad radical. Dicho así, la vida como realidad radical parece que le estoy dando que el libro tiene un cierto tono orteguiano, que no lo es, ¿no? Pero sí que le encuentro al libro un modo de ontología vitalista, no metafísico, pero sí vitalista. El bios del que se habla aquí es el que está sometido a los estragos de la biopolítica, pero también, y esto me parece que es importante, este sería también el aspecto de la síntesis, el que es capaz de la autopoiesis, es decir, el que es capaz de la autocreación, de la generación de nueva normatividad, ¿no? Y ese, aunque está menos presente, quizá esté más presente en la última parte del libro, en el que, como ha dicho Javier Rodríguez, es un poco la síntesis de todo lo anterior, donde Javier plantea su postura, su defensa de la cooperación por encima de la competencia, no solamente como motor de evolución, sino como forma de estar en la vida, ¿no? Desde este punto de vista, de la ontología de la vida sometida, sujetada y autocreativa, yo creo que estamos en territorio Foucault, pero no solo. Como bien apunta Javier en la introducción, este bios, sujeto de regímenes de verdad y dispositivos de poder, no es reductible al zoé, la nuda vida de la que habla Gambén, ¿no? Pues implica también las formas de vida, es decir, las maneras de vivir, que diría la canción. Y sobre todo, a mí se me parece muy interesante en este libro, el valor que se le ha dado a las diferentes vidas humanas y con todas las secuelas de racismo que eso ha llevado implícito. Es decir, el libro sí que hace, pero eso me referiré un poco después. La ontología vitalista subyacente en el libro recrea de alguna manera, me parece a mí, la que Foucault desarrolla en diálogo o confrontación con su maestro Canguilhem, pero que quizá no está tan explícita ni en Foucault ni en el libro, pero no es tan explícita en Foucault esa ontología vitalista precisamente por la grima que a Foucault le da cualquier referencia a certidumbres ontológicas, ¿no? Y por eso es más intermitente, más que omnipresente, ¿no? No es, por tanto, la vida, estoy hablando de la que habla Foucault, pero que yo también es un poco la que he visto ahí. La vida no es la instancia trascendente, fundamento último del pensar y del saber, la que estaría presente. Ni tampoco la vida como motor que impulsa la acción, a un modelo del elan vital bergsoniano o los principios vitales de un Talleyrand de Chardin, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco es la vida, y esto sería lo que diferiría de Foucault, pero tampoco la vida considerada solamente como un objeto epistémico de época, es decir, como un elemento que entra dentro de la preocupación epistémica de una época determinada, y que es la referencia de las prácticas discursivas y los mecanismos de poder. Y en este último aspecto es donde yo creo que se encuentra la confluencia de la lectura de Foucault con Canguilhem y la relación con este libro. A grosso modo, porque evidentemente no me voy a meter con el tema de las relaciones entre Foucault y Canguilhem y las discusiones que tiene sobre el modo de ontología que no tiene, las disparidades y enfrentamientos y cosas en común, pero simplemente voy a hacer un par de referencias. Canguilhem, por lo menos al principio y de una forma muy genérica, entiende la vida como una fuerza creativa, inherente a la naturaleza humana que le posibilita contrarrestar la normatividad social, aunque esa disposición natural no sea estática ni inmutable, sino que es el resultado de una continua renovación y apertura del humano con el medio en el que se encuentra, es decir, no es esencialismo. Y de todas maneras, aunque sea así, con esto tampoco estaría de acuerdo Foucault, puesto que él insiste mucho más en la idea del sujeto sujetado, ¿no? Sin embargo, lo que sí que es cierto es que, pues, sobre todo en el último Foucault, se admite la presencia de ciertas situaciones o eventos humanos irreductibles a la lógica del poder.
como la autoconciencia de la sujeción o la amistad como forma de vida, esa forma de vida que genera nuevas normatividades y que también es un poco la que lleva al sujeto en revuelta continua, que a mí me ha recordado un poco a la idea de la que estuvimos hablando aquí cuando se presentó el libro de Simón Rollo, nuestro compañero Simón Rollo, que era sobre Schulman y el sujeto anárquico y la relación que tenía con Foucault, ese sujeto que está en continua revuelta, ¿no? En Competencia y Cooperación, en este libro, vemos igualmente la posibilidad de prácticas discursivas excéntricas o periféricas, como las que subrayan la cooperación como mecanismo evolutivo. Yo lo he entendido, vosotros lo veis como síntesis de eso. Para mí sería interesante que fuera una síntesis, pero tal y como está planteado, parece que todavía es una opción minoritaria, es una opción que todavía está un poco en el margen, en las afueras de la academia, que todavía no está considerada como tal, pero por eso, pero que a pesar de no contar con el lagar de la ortodoxia académica, tiene el mismo rigor científico que las oficiales y además sería también mucho más interesante. Pero por otro lado, la ontología vitalista de Canguilhem entronca con Foucault y con la que está presente en este libro en otra idea, en la idea de concebir a los vivientes como habitantes no pasivos en un medio, sino en interrelación continua de respuesta a los estímulos, pero también de creación de nuevas normas para transformar el medio. Todo ello en una temporalidad que no es lineal, sino que admite el rigor, el ensayo de las nuevas normas, la falta de telos, la apertura de posibilidades, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, una ontología de la vida que no es ni esencialista y además es infundada, es decir, sin fundamento definitivo. Precisamente por eso yo creo que Javier insiste en el carácter problemático del concepto de vida, como eso ya lo ha dicho él, que no hay claridad a la hora de qué se entiende por la vida, ¿no? Yo lo que sí que tengo aquí es una cita que tienes tú en la página 538, que dice, por lo que no se ponen de acuerdo los científicos en lo que es la vida, que me parece que sí es interesante, la voy a leer, el escollo, de que no se pongan de acuerdo en lo que sea la vida, se debe a que la vida constituye un efecto holístico sostenido sobre flujos de energía que atraviesan el medio. Tales flujos resultan modificados por los propios vivientes. Esa relación, esa interrelación, que es un poco lo que a mí me llevaba a conectarlo con la ontología de Canguilhem y la de Foucault. Bien. Ahora bien, y esto que voy a decir, a lo mejor ahora Javier me va a decir que es completamente falso, pero bueno, yo lo planteo, además lo dejo abierto para que él lo corrobore, ¿no? Yo creo que la vida, el tema de la vida, nuestras vidas, incluso la vida de los otros, siempre ha sido una preocupación que Javier ha estado presente en la obra desde la tesis, desde tu primera tesis, que era sobre Foucault, una antología de la actualidad, ¿no? Y lo que te llevó a estudiar a Foucault, que era precisamente el que hacía visible temas que no eran, digamos, del orden corriente de la filosofía ortodoxa, como puede ser la locura, como podía ser la sexualidad, etcétera, etcétera. Un poco revisando la bibliografía de Javier, que tiene una bibliografía, tiene varios libros detrás, este no es su primer libro, evidentemente se nota. Tengo la impresión de que, yo tengo la impresión de que el cosmos Foucaultiano permanece en sus preocupaciones teóricas y prácticas. Aunque yo creo, esta es a lo mejor un poco la tesis aventurada, la hipótesis que aventuro, que a lo mejor es un poco errónea, creo que la trayectoria de Javier ha sido la contraria a la del maestro francés, ¿no? Más o menos en las cronologías oficiales se separa, se hacen varios periodos en la obra de Foucault, ¿no? Primero está la arqueología del saber, luego vendría la genealogía del poder y por último vendría el periodo en el que Foucault se centra en los análisis éticos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que los primeros libros de Javier justamente entran en ese apartado de los análisis éticos. Porque a lo que se dedica es precisamente, en lo que se fija en esos libros, es cómo se configuran las identidades homosexuales en confrontación con los códigos éticos vigentes. Y voy a citar el título de los libros, si te parece bien. El primero, del año 2005, se titula Sin derramamiento de sangre, un ensayo sobre la homosexualidad. El segundo, Una discriminación universal, la homosexualidad bajo el franquismo y la transición, de 2008. Y el tercero, Placer que nunca muere, sobre la regulación del homoerotismo en Occidente, de 2014.
Hasta que llega este libro, que según he visto después, algún capítulo se comentó en alguna reunión de aquí de Cruce en 2014. La introducción. La introducción, muy bien, sí. Yo no estaba entonces, por eso no lo sé. Y en este título, en este libro, precisamente de lo que trata es, como ya se ha dicho, de la constitución histórica de los saberes de la vida, remitiéndonos a la episteme en que se formaron, al conjunto de prácticas discursivas epocales, pero también a las condiciones materiales en las que las posibilitaron, pero que además también se fundaron en ellas. Es decir, no hay una relación, no es un materialismo mecanicista, sino que hay una relación dialéctica entre discursos teóricos y las prácticas sobre ellos. Este me parece que es uno de los aspectos más interesantes del libro de Javier, la perspectiva arqueológico-genealógica. Por eso digo que va al revés que Foucault, ¿no? Que empieza al revés. Tú has terminado con un libro donde haces una arqueología del saber y una genealogía, imbricada con una genealogía del poder. Desde ella, desde esta perspectiva arqueológica-genealógica, se diseccionan las maneras en que estos saberes se van insertando en las estructuras económico-políticas como mecanismos simbólicos de dominio ideológico, funcionando como argamasa de esas estructuras. La economía de la verdad que circula en las sociedades occidentales desde el siglo XVIII tiene en las ciencias de la vida uno de los arietes principales para el ejercicio de la biopolítica, pues ellas son las que dan credibilidad y sostén teórico al discurso del control ciudadano. Esto que acabo yo de decir, que es como muy abstracto, como muy general, en el libro está expresado de una manera absolutamente concreta, pormenorizada de las teorías, no solamente de las teorías científicas, sino también de los acontecimientos históricos que están detrás en el momento en que se desarrollan, pero también de las formas de vida y cómo afectan a esas teorías y esas interpretaciones en la vida de la gente, sobre todo con auténticos momentos que yo llamo Oliver Twist o incluso Tom Sawyer, ¿no? Porque son realmente espeluznantes. E incluso cuando habla de las prácticas eugenésicas sobre la basura blanca realizadas en Estados Unidos, no solamente en el siglo XIX, sino en el siglo XX, a mí me ha puesto un poco los pelos de punta como si fuera una película gore, ¿no? Por eso tiene todo ese aspecto. Y por último, yo creo que también el libro es una cierta reflexión ética. Una reflexión ética sobre, como lo que acabo de decir, ¿no? Las consecuencias que para la vida de los humanos en general y para ciertos colectivos que en general siempre son los más desfavorecidos, es decir, los excluidos, los subalternos, tienen las formaciones discursivas de las que trata. Pero aún más, el título, competencia o cooperación, como bien ha dicho Javier, plantea un dilema. Pero para mí también es un dilema moral. Es un dilema moral porque se pretende o se plantea, se habla de que la definición que demos del ser humano está enraizada en su evolución, en su devenir evolutivo, y que el supuesto estudio científico de la evolución humana nos dirá si los seres humanos somos naturalmente egoístas o naturalmente colaborativos. Evidentemente el dilema es falaz, ¿no? Pero sin embargo no ha dejado de tener consecuencias morales en las teorías y en las prácticas sociales. Y en este sentido, como eso también lo ha comentado Javier, la aparición de ciencias como la etología, la sociobiología, que consideran el comportamiento humano genéticamente determinado y que usan conceptos derivados de la economía, pero cuidado, de la economía liberal, para explicar el comportamiento de los grupos humanos y demostrar de esa manera que la forma natural de actuar el ser humano es de orientación individualista, es una prueba palpable de las derivas ideológicas de este dilema. Así, la biología es destino y el gen es egoísta, como el libro de Dworkin, que es la tercera vez que ya lo citamos. Está claro que nos hace caso. Y por eso el esfuerzo humano por mermar las desigualdades no solamente está enfocado al fracaso, sino que también es contraproducente de alguna forma. Según mi opinión, yo creo que el libro es un esfuerzo por desmontar la falsedad de este dilema, principalmente porque las teorías evolucionistas priorizaron el enfoque competitivo sobre el cooperativo desde el principio, no porque así lo dijeran los datos, sino porque fundamentalmente el ambiente, el contexto político, económico y cultural en el que se desarrolla es el que justifica eso. Yo creo que una de las
hipótesis más fuertes, una de las hipótesis fuertes de este libro, es que lo que llamamos el darwinismo social, que ya lo han explicado, por tanto no lo voy a explicar, es la idea de que si protegemos a los débiles vamos a llevar a una degeneración de la especie y por tanto es mejor que no se les proteja porque se generarían, se extenderían las enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese darwinismo social, lo que llamamos darwinismo social, que en las convenciones también teóricas se sitúa después de Darwin, es anterior a Darwin, está ya antes de Darwin. Y es justamente este ambiente el que influye en la manera de orientar la orientación competitiva de la teoría darwinista. El mismo Darwin dice, como tú lo has dicho, como tú has señalado, que el pensar que el ser humano solamente va a actuar movido por la competitividad puede ser un peligro. Es decir, Darwin llegó a temer las consecuencias que se derivan de los comportamientos exclusivamente insolidarios. Y esta es la tónica de todas las teorías evolutivas, desde de un tipo de otro hasta mediados del siglo XX, en el que aparecen en que se rompe de alguna forma, empiezan a romperse, a abrirse brechas o como podríamos decir también abrir líneas de fuga en las teorías evolucionistas que precisamente las iniciadas entre otros por la bióloga estadounidense Lynn Margulis, y siempre decimos Margulis pero nunca decimos que es una mujer, bueno, yo ya lo digo, entre otros que hablan en el elemento cooperativo a través de las uniones simbióticas entre individuos, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues la historia que se revela aquí es la degeneración de prácticas de biopolítica, pero como fomentadoras de la desigualdad social. No puede ser de otra manera, es decir, pero porque bueno, la biopolítica también puede llevar a proteger a todo el mundo o a controlar a todo el mundo de la misma manera, pero es que no es así. O sea, es que se establecen un determinado tipo de prácticas que lo que fomentan es la desigualdad social. Como dice Javier, la biopolítica tiene una cara amable cuando se usa, por lo menos amable desde unos puntos de vista, porque para determinadas personas las vacunas, las medicinas y las técnicas para mejorar los diagnósticos pues es un mal para la humanidad, pero en fin, yo creo que sí que es un lado amable, un lado bueno, es algo bueno que el ser humano ha hecho. Otra cosa como se usa en cambio. Y un lado oscuro cuando sirve para determinar, la biopolítica tiene un lado oscuro cuando sirve para determinar quién puede sobrevivir y quién fenecer, a quién se abandona y a quién se extermina, eligiéndose así, como ya sabemos, es así la teoría Foucaultiana, como soberano. La biopolítica sustituye a la soberanía en cuanto que es quien determina el hacer vivir y el dejar morir, o bien también desactiva conflictos reales de desigualdad, desviando la atención hacia problemas técnicos o problemas científicos. No, esto es un problema científico, no, es un problema de desigualdad y por tanto de organización social, no es un problema técnico. Hoy día, ya con esto termino, el neoliberalismo ha dado una vuelta de tuerca más a las técnicas disciplinarias y creadoras de subjetividad, porque eso también es importante, que no solamente la biopolítica no solamente es control, sino que también es generación de subjetividad, aunque esto tampoco es un descubrimiento actual, porque ya lo dijo Larousse en el siglo XVI, hablando del deseo de servidumbre, ¿no? Las cuales pero lo que pasa es que lo que sí que es novedoso es que esas técnicas ya no solamente operan sobre los cuerpos, sino que se erigen en generadoras de normatividad moral interiorizada por los sujetos para que sean ellos mismos los que orienten sus deseos, sus expectativas y necesidades, pero en la dirección necesaria para la producción y el consumo. Algunos, como Byung-Chul Han, lo llaman la psicopolítica. Yo creo que va mucho más allá de ello, porque los circuitos del poder no son solamente los que establecen los estamentos, las estructuras políticas, porque cada vez las estructuras políticas, yo por lo menos lo que veo es que cada vez tienen menos capacidad de intervención, como estamos viendo precisamente ahora por el tema no solamente de las vacunas, sino también con el tema de la luz, con montones de temas que estamos viendo como los estamentos políticos tampoco tienen capacidad de organización ni de intervención en la sociedad. En definitiva, y acabo, Javier nos advierte en este libro de las consecuencias prácticas que pueden derivarse de no atender a estos condicionamientos de hoy en día. Y sobre todo, porque como bien explica el libro, las teorías ni son neutras ni son neutrales. Y ahora mismo lo que las teorías están poniendo en juego no solamente es el presente, sino también el futuro, tanto del planeta como del ser humano en su conjunto. Y yo creo que deberíamos de hacerlo mirar.
Pues muchas gracias y gracias, Javier, por dejarme leer tu libro. Qué difícil, lo habéis puesto. Difícil por varias cosas, ¿no? Primero, la verdad que es, mira, están desgastados, pobrecitos. Hay que ser un showman ahora para realmente levantar esto, ¿eh? Seguro que Ahora con el vino no creo. Sí. No, además es difícil porque, claro, el dejarme el último, yo lo tengo muy fácil decir, ay, me habéis pisado todo, y realmente qué voy a aportar, ¿no? Yo lo que me gustaría aportar, que por cierto no he escrito nada, tenía algunas notas, gran parte de las notas no tienen sentido después de lo que habéis dicho, sería redundante, pero sí que de alguna forma quería aportar 3 ideas que tienen que ver un poco con la presentación que me ha hecho Javier. Primero deciros, para que no tengáis falsas expectativas, yo no voy a ser capaz, no soy capaz ni voy a sostener la parte médico-biológica, como decía antes Javier, porque yo soy un salubrista. Es decir, yo como soy un especialista en salud pública, y como sabéis, algunos de vosotros seguro tiene muchos nombres, y uno de ellos, uno de los sinónimos de salud pública es medicina social, ¿no? Como tal, yo como mucho puedo sostener el aspecto médico-social, que por cierto es muy biopolítico. Luego, si me da tiempo y procede, os contaré la profunda depresión que tuve cuando empecé a leer a Foucault y temas de biopolítica, en el que, bueno, pues me reflejé que yo era el palancanero del poder y que, bueno, yo como una persona roja desde la izquierda, ¿qué iba a hacer yo? Ahí como siempre sosteniendo los argumentarios de tal. Entonces, voy a intentar hablar luego y contar cómo pude rehacer mi autoestima profesional, ¿no? Y hablando de ese doble filo que tiene la salud pública. No sé si se puede decir que hay una salud pública buena y mala, o oscura y clara, como de alguna forma dice Rosa, pero sí hay una práctica en salud pública que tal vez, como tú dices, Rosa, se puede colocar en lo periférico, no sé si, como has dicho, en lo excéntrico, que yo creo que es muy interesante, porque una de las cosas que quiero también aquí contar, desde mi experiencia de experto en la pandemia, y que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, también la diferencia entre competencia y cooperación, cómo se han ido desarrollando y cómo, a mi forma de ver, y yo creo que estamos predicando ante la parroquia, ante este público, ¿no? Se ha demostrado cómo la supervivencia frente a la pandemia, los mecanismos de cooperación a veces han sido más eficaces que los del sálvese quien pueda, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero sí que existe una salud pública más preocupado por las desigualdades sociales, por los determinantes sociales. Desde el principio, no es una cuestión de ahora que estén de moda las desigualdades sociales de salud, sino desde su propia fundación. Es decir, había, digamos, médicos como yo que los contrataba el poder, fuera un ayuntamiento, fuera un Estado, para apuntalar las decisiones políticas, ¿no? Y para dar un argumentario científico, ¿no?, a las intervenciones de mantener el status quo. Pero también había profesionales que eran profundamente empáticos y empáticas con la situación de las clases menesterosas y intentaban visibilizar la relación que había entre la explotación, entre esa ciudad industrial capitalista y los resultados en mortalidad y morbilidad. Esa, digamos, doble sentido, o si queremos llamar ese doble filo, ha estado presente, y probablemente, bajo mi forma de ver, en la pandemia hemos tenido una regresión de mi área profesional, la epidemiología, la salud pública, a concepciones más individualistas, más asociales, que, bueno, no sé si me dará tiempo y tendremos interés en tener algunos ejemplos. Pero volviendo al libro, no a mi libro, sino al libro de Javier, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho antes, son varios libros. Uno es el libro, tal vez por lo menos yo diferenciaría los libros, ¿no? Uno es el del título y otro es el del subtítulo,
¿no? El del título se ha dicho aquí, es decir, es una forma de introducirnos con competencia y cooperación a las diferentes teorías que ha habido sobre la evolución, sobre la selección natural, los diferentes enfoques y los diferentes también paradigmas científicos que ha habido. No voy a repetir esto. Y yo creo que está bastante bien recogido, con bastante rigor. De hecho, cuando me llamó Javier para revisar el borrador, hace ya un año y pico, hace mucho, era, por otra parte, decir también que era otro libro, pero se ha trabajado mucho desde entonces, pero él yo creo que me llamó para que le diera el pedigrí científico-biológico. Es decir, él como filósofo tenía, no sé si se puede llamar un síndrome del impostor, estaba muy de moda decir esto, ¿no? En el que acercándose desde la filosofía y desde ese espíritu militante o combativo, como tú decías, podía meter mucho la pata, ¿no? A la hora de contar determinadas teorías, etcétera, ¿no? Y bueno, desde esa idea, pues parecería que un médico social podía decir cuidado aquí o cuidado allá. Yo ya le dije que estaba equivocado, es decir, que ya sé que los que venís de las ciencias sociales creéis que todos los médicos tenemos una gran formación científica. Cuando digo científica me refiero a las ciencias básicas, etcétera, pero no es así. Creo también que la medicina no es una ciencia, pues si alguien tiene dudas, es una práctica en la que, por supuesto, se nutre de elementos de las ciencias básicas, pero también de las ciencias sociales, y especialmente si estás en el área en el que yo practico, que es la salud pública, en el que, bueno, no solamente Virchow, como algunos sabéis, decía que la medicina es una ciencia social, desde luego la salud pública es una ciencia social de todas. Entonces, desde ese punto de vista, puedo decir, desde mis conocimientos médicos, que el empolle que se ha pegado Javier Ugarte para superar ese síndrome del impostor es bien notable. O sea, es un libro con una yo creo que seriedad o unas ganas en ese sentido de ser bastante preciso en los conceptos y en la documentación. Es decir, que ha habido muchas horas de lectura detrás de este libro, de muchos textos, y un esfuerzo de acercarse desde esa antigua división que había en mi época entre letras y ciencias, ¿no? Hacíamos el bachillerato de ciencias sobre todo el de letras, ¿no? Sigue habiendo. Bueno, sí, hay cosas que no han cambiado. Y lo que decía que el otro libro es el del subtítulo, ¿no? Sobre la ideología de la ciencia, ¿no? Y yo creo que ese es el tema que yo creo que es muy actual, porque actualmente, a raíz sobre todo de la pandemia, creo que hay una gran preocupación sobre la necesidad de separar lo técnico de lo político. Y esto ocurre normalmente en las epidemias. Yo lo he vivido, he gestionado diferentes epidemias, llevo 40 años de práctica profesional en la salud pública, estoy jubilado. Y siempre, o sea, cuando llega un brote, nunca ha sido como este ha sido bestial, los epidemiólogos y saludistas hemos salido del armario. O sea, ahora mismo, bueno, me gustaría preguntaros cuántos de vosotros conocíais qué era eso de la epidemiología, ¿no? Y por supuesto que era una tasa de reproducción básica y tal, pero que cuando la población, si utilizamos un término Foucaultiano, la gente, mejor dicho, se da cuenta de cómo influyen las decisiones de los poderes de la salud pública en su vida cotidiana, de pronto, bueno, pues hay una gran preocupación en separar lo técnico de lo político, ¿no? Es decir, ahora mismo lo sabéis, se está diseñando el Centro Estatal de Salud Pública, en el que yo, bueno, estoy implicado en ese diseño, que es la idea de tener un organismo científico que emita opiniones, por ejemplo, sobre una futura pandemia, en el que lo político no contamine lo técnico, ¿no? Y eso también, bueno, se vio durante la pandemia. Pues, os voy a contar algún secreto. Por ejemplo, ¿os acordáis del famoso comité técnico de la desescalada, ¿no?
qué eran esa gente, etcétera, qué habría detrás, ¿no? Cómo van a tomar decisiones sobre si yo me voy un fin de semana fuera de Madrid o no me voy, etcétera, ¿no? ¿Es realmente científico? ¿Hay intereses políticos detrás? Bueno, yo era uno de los tapados de ese comité científico, y en el que la cuestión es que este interés en separar lo científico de lo mejor dicho, lo técnico de lo político, pues en lo científico de lo ideológico, ¿no? Es una idea que por una parte es legítima, es decir, queremos que hay una necesidad de que discriminemos el argumento técnico de lo que son las decisiones políticas. Sobre todo, no queremos que el político de turno seleccione argumentos técnicos y utilice como argumentarios. La palabra argumentario es un concepto de la comunicación, de los medios, en el que haces una selección de argumentos para justificar una intervención política. Pues siempre una gran preocupación, y es lógica, es a ver si no la meten doblada. Es decir, nos están diciendo que esto es científico, esto es técnico. Acordaros, durante la pandemia, ¿no?, cuando sale el presidente, salen otros diciendo no, aquí que hablen los científicos, y nosotros vamos detrás. Y eso creo que es bastante legítimo, pero el problema es que yo creo que hay una asunción falsa detrás de eso. Entonces, la asunción falsa, que es la que de alguna forma también Javier Ugarte intenta desmontar en este libro, es que existe una ciencia pura. Es decir, que existe una técnica. El científico no estaría influido por su contexto, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuando nos coloquen un texto, pues el texto es como puro, sin contexto, ¿no? Eso, los que estáis en las ciencias sociales, venís de ellas, lo tenéis superado. Yo, bueno, estoy contando muchos secretos de mi vida, ¿no? Me jubilé hace un año y empecé a estudiar historia, ¿no? Es algo bastante común, según parece, ¿no? Los médicos que estudiamos historia o nos damos a las humanidades. Entonces, bueno, yo he descubierto también que en la historia hay esa preocupación, ¿no?, entre, bueno, la verdad, si hay una verdad histórica, si hay muchas verdades, pero hay una superación desde los primeros positivistas históricos, ¿no?, de Ranke, etcétera, de que la verdad pura no se puede conseguir, se puede hacer acercamientos hay diferentes historias verdaderas, ¿no? Y eso probablemente, esa concepción de la subjetividad y la objetividad, yo creo que está de alguna forma inherente en todas las ciencias sociales. El problema que tenemos en la medicina y en las ciencias biológicas es que no se ha superado todavía esa idea. Sigue existiendo de alguna forma la idea de que puede haber una ciencia pura. Y eso incluso no solamente es una cuestión, quiero decir, del público, que el público ha estado imbuido de esa idea, ¿no? Y entonces, bueno, incluso acordaros durante la pandemia quién salía en los telediarios a hablar, incluso los llevaban en la Sexta Noche, eran gente con la bata blanca, ¿no? Nosotros, los epidemiólogos, que dijimos, al fin podemos salir del armario, ¿no? Nos van a llamar para hablar de esto. Nos encontramos que nos comía la tostada los médicos clínicos, los especialistas de hospital, que aparecían como que eran los que podían hablar. Y era porque en parte había más desconfianza de médicos que fueran funcionarios del poder que se supone que la medicina clínica, que está aislada del poder y que puede hablar sin ninguna influencia técnica. Entonces, eso se ha transmitido a la población, ¿no? De que si habla un médico, una médica, si habla un científico, no tiene contexto, no tiene ideología que le pueda influir en el discurso. Es muy potente, pero el problema es que también está dentro de la profesión. Yo estudié medicina hace muchos años, acabé en el 79, pero entonces las Marías que había eran medicina preventiva y salud pública, es decir, la más social. Era historia de la medicina, fijaros también, dando un contexto, y era medicina legal, que tenía que ver también todo en los casos que tiene que decir cómo de alguna forma contextualizas, bueno, como sabéis, la criminalística incluso
tiene que ver con el origen de la salud pública, etc. Entonces, desde ese punto de vista, es la que yo creo que el libro, cuando plantea la ideología de la biología, va más allá, habla de la ideología de la ciencia y concretamente incluso de la salud pública. Cuando se habla de eugenesia, como sabéis, bueno, gran parte de los médicos de una época determinada eran, y aquí también se dice, ¿no? Formaban parte de sostenían las teorías eugenésicas y, por supuesto, en el régimen nazi, como sabéis, gran parte de los médicos la sostuvieron y la llevaron a los niveles tanatopolíticos que conocemos. Dicho esto, esa es la parte de la actualidad que os decía con respecto a mi profesión. Cuando hablo del doble filo, es decir, que aparte de que a lo largo de la historia la medicina, o mejor dicho la salud pública, ha dado toda esa ideología o todo ese soporte científico a decisiones que no eran nada científicas desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, hay diferentes ejemplos. Insisto, el grado extremo sería las prácticas eugenésicas. Frente a ello, sin embargo, ha habido una salud pública que tal vez se acerque más a otro sinónimo de nuestra profesión, que es la medicina comunitaria, la salud comunitaria, ¿no? Es decir, una salud pública a pie de barrio en el que de alguna forma intentaba intervenir sobre un concepto que era dejar a cada uno apañarse con lo que tenía, es decir, en el que ese liberalismo, ese individualismo, esa idea de la meritocracia, de que la enfermedad o el sufrimiento tenía que ver con lo que cada uno había merecido en la vida, y si uno tenía mejor posición socioeconómica es que se lo había merecido, y en el que la única forma de sobrevivir por parte de las clases menesterosas o la clase obrera es precisamente la cooperación. Frente al individualismo, en ese momento aparece el mutualismo de la familia, que se cuida unos a otros y que consiguen así llegar a final de mes trabajando desde el trabajo infantil hasta el trabajo de la mujer. El mutualismo en la fábrica, mediante las huelgas, mediante la solidaridad obrera, y el mutualismo también en el barrio, ¿no? Esa forma que ahora llamamos cuidado comunitario, que ha habido muchas experiencias en el que precisamente el cuidado obrero conseguía, por ejemplo, cuando se levantaban chabolas en los barrios periféricos de Madrid, colaborar para la construcción de la chabola antes de que viniera la Guardia Civil por la mañana y la desmontara, ¿no? Entonces, ahí, en ese mutualismo, en el que la supervivencia dependía de esa cooperación, las instituciones podían apoyar o no apoyar, pero normalmente eran intervenciones muy marginales, que duraban poco tiempo, y en el que al final no me da tiempo a desarrollarlo, precisamente por el interés de la sanidad privada, de la medicina privada. Muchas de estas intervenciones se echaron atrás, ¿no? Dicho esto, decir que esta concepción, digamos, más, no sé si decir de la biopolítica buena, o por lo menos la más empática con el sufrimiento de los pobres, es decir, utilizar, digamos, los conocimientos técnicos, científicos o médicos, si queréis, para disminuir la brecha de las desigualdades y tener un impacto menor en la salud, aparentemente se ha ido desarrollando más en la salud pública, en la medicina en los últimos años. Hay más interés por los estudios de inequidad en salud, de desigualdades sociales en salud, pero cuando vino la epidemia, como ocurre muchas veces, estos aspectos sociales quedan como florituras y son barridos, ¿no? Son barridos precisamente porque no han sido introyectados suficientemente en las prácticas profesionales, institucionales, a mi forma de ver. Y eso se vio, a mi forma de ver, en la pandemia. A pesar de que se dijo de que estábamos en una situación de sindemia, no sé si están ustedes familiarizados con el término, quería decir que no estábamos en una pandemia en el sentido de que esta situación, había varias epidemias que, hablando de la sinergia, que se producía una sinergia entre ellos.
Y las personas con enfermedades crónicas tenían más posibilidades de enfermar gravemente y de morir, pero esas enfermedades crónicas, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, tienen un gradiente social, con lo cual al final los que tienen hablando de la supervivencia, los que tienen menos probabilidad de supervivencia son siempre los mismos, es decir, las personas y los grupos sociales que socialmente están peor situados. Sabiendo que esto es una sindemia, lo que quiere decir este concepto es que para ser eficaces, no desde el punto de vista ideológico estoy hablando, para ser eficaces desde el punto de vista técnico de parar esta pandemia, hacía falta tener una visión más amplia, ¿no? Más social de cuál era la transmisión y más social en cuanto a cuáles eran los mecanismos de protección. No bastaba con el decir quédate en casa, porque esa era una simpleza. El quédate en casa dependía, por ejemplo, del gradiente social del teletrabajo, que ustedes conocen, ¿no? O cuarenténate, porque eso depende del tipo de vivienda y de posibilidades que tienes, ¿no? Pero al decir eso, aparentemente había una preocupación, y lo había, ¿no?, por la salud de las personas, pero la forma de hacerlo al final significaba un poco cuidado en todos los grupos sociales pudieran cumplir lo mismo. Desde ese punto de vista se situaba la gente en la competencia, ¿no? En la competencia por sobrevivir, en el que además se ha visto la brecha social se ha ampliado, ¿no? Pero también cuando hacemos estudios, cada vez tenemos más estudios sobre el impacto de la pandemia por clases sociales, hay un gradiente social clarísimo. Y también hay cada vez más información que en aquellos países donde se han utilizado formas más colaborativas de intervenir, desde el rastreo comunitario hasta las formas de colaboración, un ejemplo es Latinoamérica, en sitios donde no ha habido acceso a la tecnología sanitaria, a las vacunas, a las pruebas, los resultados han sido bastante mejores, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aparentemente me he ido mucho del libro, pero lo que quiero sostener es que el libro de alguna forma toca el corazón de una serie de debates que pueda haber, y no he hablado de Ayuso y de la libertad y comunismo, pero también podríamos hablar sobre ello, porque, bueno, si quieren luego y hay tiempo lo hablamos, porque toca el núcleo de muchos debates que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra salud a nivel diario, ¿no? Y bueno, ya me voy a quedar aquí, porque entonces sí que me acabo de enrollar. Gracias.